¿Cómo está? Que el Señor le bendiga. Un abrazo y un saludo como siempre de parte de toda nuestra congregación Palabras de Vida para usted, donde quiera que nos está observando, ya sea a través de YouTube, Facebook, en redes sociales, o que nos sintonice los domingos al mediodía en directo a través de Telesistema y Telered en todos los canales de cable en todo el país. De verdad que es un gusto, es un verdadero placer, y si usted es miembro de nuestra congregación, reciba un fuerte y caluroso abrazo, y este saludo y las bendiciones grandes y abundantes del Señor sean para con usted, para con toda su familia y para con todos nosotros, porque ese es Dios. Un Dios de amor, un Dios misericordioso, un Dios que nos cuida, un Dios que nos ama, un Dios que nos exhorta, un Dios que nos edifica, un Dios que nos consuela. Qué maravillosa oportunidad tenemos de predicar la palabra de Dios. Bueno, el mensaje de hoy tiene algunas particularidades que, permítame serle honesto y sincero. Este mensaje me lo dio el Señor hace mucho tiempo, lo escribí hace mucho tiempo, pero no se había presentado la oportunidad de podérselo predicar. Por alguna razón, el Señor no me permitía predicar este mensaje. Incluso antes de hacer la grabación de este mensaje, sufrimos diferentes circunstancias, pero en oración al Señor, yo dije, no, este mensaje tiene que ser predicado. Habíamos escogido otra locación, otro lugar donde poder mostrarlo. Yo sé que a la gente le gusta el verde y los lugares, los paisajes tan bonitos que presentamos. Llovió. Después hubo oposición de algunas personas, pero no nos damos por vencidos. Este mensaje tiene un objetivo específico: llegar y tocar el corazón de alguien, llegar y tocar el corazón de usted. Este mensaje le he puesto por título: no es algo, es alguien en quien creer. Le repito, no es algo, es alguien en quien creer. Y vamos a estar hablando de la fe verdadera, de la fe mayúscula. Por eso es tan importante este mensaje, porque tenemos nociones distintas de lo que es fe, pero es importantísimo que nosotros nos adentremos en la palabra de Dios para poder entender el origen, el principio y para qué es la fe. Porque en momentos de crisis, en momentos de dificultad, la gente acude a la fe, pero lamentablemente la fe que se predica, la fe que se enseña y la fe que promueve el mundo no son una fe verdadera, no son una fe real, no es una fe con mayúscula. Y la fe con mayúscula, la fe verdadera, la fe que tiene como base la palabra de Dios, es la que transforma, la que nos ayuda, la que nos consuela. Esa es la fe verdadera, y de la fe verdadera estaremos hablando el día de hoy. Este es nuestro mensaje: no es algo, es alguien en quien creer. Gracias por todos los mensajes que usted nos pone. Aquí le pongo en pantalla mi número de teléfono, que es el número de teléfono de momento de la iglesia. En la iglesia tenemos un número de teléfono propio, in situ, en el lugar, pero de momento mi número de celular está sirviendo para contacto, para peticiones de oración, para consejería. Se lo pongo a su disposición, y además para que, si usted lo tiene a bien y no tiene dónde congregarse y quiera venir a visitarnos el domingo siguiente, Día del Padre, en nuestra congregación, pues lo puede hacer. El 21, si el Señor así lo permite, estaremos congregándonos en 2 servicios, a partir de las 8 de la mañana y a partir de las 10 de la mañana. Pero es necesario que usted llame y que nosotros le reservemos un espacio, porque respetando las normas sanitarias y al Ministerio de Salud y a los expertos quienes han hecho estas recomendaciones,
No podemos permitir que las personas se sienten en cualquier lugar. Hay que asignarlos de acuerdo a burbujas sociales. Así que si usted lo tiene a bien y quiere venir a recibir palabra de Dios en directo el próximo domingo, 2 servicios, 8 y 10 de la mañana. Llámenos. Les decía antes que este mensaje para mí es muy importante. Es un mensaje que yo le había orado al Señor que me diera la posibilidad de poderlo transmitir, y llegó el momento, llegó el día, y el día es hoy, porque voy a predicar sobre la fe basada en alguien y no basada en algo. Déjeme a manera de introducción decirle lo siguiente. En momentos de pandemia, en momentos de crisis como el que estamos, hay 3 grandes áreas del ser humano que se ven afectadas. Primero, la salud. Segundo, la economía. Tercero, su sistema de creencias. Les repito, en momentos difíciles de pandemias como las que estamos atravesando en estos momentos, es más, incluso también en momentos personales difíciles de angustia, se ven afectadas normalmente estas 3 áreas del ser humano. Número 1, la salud. Número 2, la economía. Y 3, el sistema de creencias. ¿Por qué llego a esta conclusión? Primero tengo que decirle que esta no es una conclusión mía. Diferentes historiadores, sociólogos han determinado que esto ha sido real. Este ha sido el comportamiento, la consecuencia de momentos de crisis a lo largo de la historia. Déjeme ponerle este ejemplo. Durante la peste negra en Europa, durante la peste bubónica en el año 1348, cuando los italianos introdujeron la peste al centro de Europa, y esta mató a más de 200 millones de personas en 6 años. Eso era crisis, eso era pandemia, eso era un momento difícil. 6 años, 200 millones de personas murieron. Investigadores llegaron a la conclusión que la humanidad se vio afectada en estas 3 áreas. Se vio afectada la salud, se lo acabo de decir. Imagínense, una 1/4 parte de la población mundial conocida hasta ese momento desapareció, murió, producto de la peste, producto de la enfermedad. Así que se vio afectada la salud, Europa, como nunca en toda la historia. Pero además se vio afectada la economía, porque al verse reducida la cantidad de personas que estaban en primer lugar preocupándose por su salud, dejaron de producir, dejaron de trabajar, y por tanto la economía cayó a niveles insospechados, inimaginables y de momento inirrepetibles en todo el continente europeo. La crisis más grande económica que ha tenido Europa ha sido producto de la peste negra vivida en el año 1348. Ahí empieza 1348, cuando marineros italianos traen la peste, venían huyendo de Crimea. Crimea es un país que se encuentra en medio de Ucrania y Rusia. Venían huyendo de la guerra y llegan a Italia y contagian allí a toda la población europea. Entonces la peste afectó la salud, afectó también la economía, pero también afectó su sistema de creencias. Ponga atención. Para el año 1348 todavía se mantenía en el mundo la religión universal, una religión, un sistema doctrinal de creencias. En griego se llama católico. Era regida la religión cristiana por Roma. Y resulta que producto de la pandemia, alguna gente comenzó a creer que lo que estaban viviendo era un castigo directo de Dios, que Dios castigaba al mundo con la peste negra porque el mundo caminaba en pecado. Inventaron que tenían que ofrecer en sacrificio sus propios cuerpos para buscar misericordia de Dios. Entonces comenzaron los famosos peregrinajes, las famosas romerías de personas a lugares santos que
ponían en sacrificio su cuerpo, hacían largas caminatas, desde ahí empezó todo, largas caminatas en sacrificio de su cuerpo para buscar misericordia. ¿Sabe también qué hacían? Hacían mecates, cogían mecates, les hacían nudos y durante su peregrinar se golpeaban la espalda, se laceraban, se latigaban la espalda, a tal punto que se la zanjaban, se la rompían, porque creían que ofreciendo su cuerpo en sacrificio, Dios iba a tener misericordia e iba a parar la peste. Como les dije, la peste, la pandemia, transformó el sistema de creencias de las personas, transformó la economía y también afectó la salud, pero sobre todo las creencias. Para esa época, si usted revisa la historia, la gente comenzó a decir que tenía apariciones de seres iluminados. Fue para ese momento donde la gente comenzó a creer en apariciones angelicales. De pronto comenzaron a aparecer vírgenes, de pronto comenzaron a aparecer santos, de pronto comenzaron a aparecer cristos de piedra, de madera, pintados en lienzos, con un único mensaje, y es que se construyera una iglesia en ese lugar para que la gente buscara a Dios en el templo, en ese nuevo lugar, y se hicieran las romerías. Revise la historia y dése cuenta que en ese periodo de el año 1300 hasta el año 1600, y eso incluso, esa creencia se transporta a América cuando los españoles comienzan a colonizar el continente americano, y se habitúa este ritual donde aparecen imágenes, donde aparece gente creyendo en que la figura de piedra, la figura de madera es una representación divina. ¿Qué es lo que pasaba en ese momento? Que la gente tenía tal necesidad de Dios que comenzaron a verlo en todo lado, pero necesitaban verlo físicamente, necesitaban tocarlo, necesitaban un Dios tangible, un Dios a cual pudieran adorar, que se viera, porque se vio tan afectado su sistema de creencias que la fe en el Dios verdadero, invisible para nuestros ojos, no era suficiente. Y estamos viviendo, mi querida iglesia y gente que nos observa, un momento parecido. A mí no me preocupa en realidad la salud, y les voy a decir por qué. Tampoco me preocupa la economía. Este tiempo de pandemia, este tiempo del coronavirus, de estas áreas, ni la salud ni la economía me preocupan tanto. Me preocupa más que nuestro sistema de creencias se vea afectado, porque lamentablemente hoy la fe se está vendiendo de manera equivocada, vendiendo entre comillas, permítame ponerlo allí, aunque en algunos casos es literal, pero se está promocionando la fe de manera equivocada, y el mundo está proporcionando la fe como una esperanza, como que la gente tenga fe y crea en cualquier cosa, no importa lo que sea, tenga fe y crea en lo que sea, porque el mundo supone que si usted tiene fe en algo, nuestro cuerpo es tan poderoso que nuestra mente se va a concentrar detrás de esa idea, y entonces la fe va a ser un sistema paliativo para que usted se olvide de los problemas. ¿Cómo decir? Ponerle baches de asfalto al hueco. Cuando usted pasa por las carreteras de Costa Rica y usted se da cuenta que hay pedazos de asfalto por todo lado, no solucionaron el problema, no fueron a la raíz del hueco, sino le pusieron un parchecito. Eso es lo que el mundo vende. El día de hoy, vea los canales de televisión, cómo desde hace tiempo han introducido a la psicología como la respuesta que necesita la humanidad para salir adelante. Y yo me pongo a ver, por ejemplo, diferentes tópicos, diferentes personas, diferentes profesionales de la psicología sobre un mismo tema. Cada uno tiene su propio y particular abordaje. Eso es como si nosotros, los predicadores,
tuviésemos abordajes diferentes sobre el mismo problema. Y créame que también hay personas que lamentablemente son más aplicativos que explicativos de la palabra de Dios. Por eso la fe, aunque venga de parte de un predicador, si no es basada en la palabra de Dios, es una fe personal. Y estaríamos nosotros promoviendo una fe basada en mi sistema de creencias y no en la palabra de Dios. Y ahí es cuando es peligroso. Esto es lo más peligroso, que en tiempos difíciles se está promoviendo una fe irreal. El mundo promueve una fe basada en cualquier cosa, pero la iglesia está promoviendo una iglesia basada en su propio sistema de intereses. Y esto es muy, pero muy peligroso, muy peligroso. Miren, para la época de mediados de siglo, le decía que el sistema de creencias de las personas cambió y comenzaron a aparecer vírgenes, comenzaron a aparecer Cristos, figuras de Cristo, comenzaron a aparecer santos. Y entonces la gente peregrinaba a esos lugares y el mensaje era: construya un templo, una iglesia en este lugar. Eso es un error bíblico. Eso es una posición herética contra la Biblia, porque la palabra de Dios nos dice en el libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 24: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. No habita en templos hechos por manos humanas. Dios no habita en templos. En este no habita. Él no habita en templos. Pero el sistema de creencias lo transformó de aquella época. Y entonces hicieron creer a las personas que Dios habitaba en ese lugar específico. Algo que se opone incluso a lo que ocurrió con la gran persecución de la iglesia luego de la destrucción del templo en el año 70. Vino para el pueblo cristiano recién convertido la crisis mundial de esa época. Estamos hablando del año 70 después de Cristo. El emperador Nerón ordena la destrucción del templo y Tito, el general, la ejecuta. Y entonces los cristianos de la época tienen que salir. Dios permitió la crisis de la destrucción del templo para que el evangelio fuera promulgado y propagado en todo lugar, y la gente comenzó a salir y el evangelio llegó a diferentes lugares por todo el mundo conocido. Y se extendió el evangelio y la gran iglesia universal creció a tal punto que usted y yo somos producto de lo que pasó en ese momento. En el año 300 aproximadamente, cuando llega al poder Constantino, decreta la religión universal y comenzaron a construir templos y a decirle a la gente que se reuniera en los templos, porque allí estaba la presencia de Dios, contrario a lo que había pasado. Y hasta hoy nosotros todavía tenemos este sistema. Sabe que le dije al inicio que para mí este era un mensaje muy difícil porque Dios lo había puesto en mi corazón. Sé que trastoca el trasfondo de creencias de muchas personas, pero revise la historia. No le estoy mintiendo, eso fue lo que ocurrió. Lea la historia, repase la historia secular y la historia bíblica y cómo se menciona todo lo que le estoy diciendo. Dios nunca ha querido concentrarse en un solo lugar. Eso ocurrió en el Antiguo Testamento. Ahora Dios habita a través del Espíritu Santo, dice la palabra de Dios, en nosotros. Dios no necesita de imágenes, Dios no necesita de templos. En tiempos de pandemia como el que estamos viviendo, nuestra salud se ha visto afectada, nuestra economía se ha visto afectada, pero como pastor me preocupa más el sistema de creencias, porque
no voy a pedir perdón por ello, porque el Señor lo puso en mi corazón. Pero lamentablemente la iglesia no está haciendo luz ni está haciendo sal. Y la iglesia está promoviendo una fe mercantil desde hace tiempo. Venga, pacte, ofrende al altar para que este acto de fe produzca en usted bendición y el favor de la mano de Dios. Eso lo hace nuestra iglesia. Y no estoy hablando de los cristianos evangélicos, estoy hablando en general. La iglesia. Nos hemos equivocado de tal manera que estamos promoviendo una fe mercantil, o están promoviendo una fe mercantil, una fe basada en el dinero, una fe basada en las promesas, una fe basada en venga, pacte y entregue para que usted reciba la bendición de Dios. Le dije al inicio que este era un mensaje que el Señor había puesto en mi corazón y que no me había permitido decirlo, sino hasta ahora. Y posiblemente sé que va a tener sus reacciones, pero lamentablemente es la verdad. Tenemos hoy en día una fe equivocada, no una fe bíblica, no una fe basada en la palabra de Dios. Y si el mundo está ofreciendo una fe basada en algo y la iglesia está promocionando una fe equivocada, ¿qué cree la gente? ¿Cuál es la esperanza de la gente? ¿Cómo van a salir adelante en momentos de crisis si no tienen una dirección basada en la palabra de Dios? Porque la fe se sustenta en la palabra de Dios, y lo voy a explicar un poquito más adelante. Pero vivimos el momento que vivimos, vivimos la circunstancia que vivimos, porque parece que estamos en el tiempo del cumplimiento de la profecía del apóstol Pablo, cuando le escribe a su discípulo Timoteo, que vendrá el tiempo cuando no sufrirán sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias creencias, a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a fábulas. Parece que estamos viviendo este tiempo donde fábulas, donde invenciones, donde creencias particulares se predican desde los diferentes altares, se predican desde las diferentes plataformas, se enseñan en diferentes servicios. Parece que estamos viviendo ese tiempo y el mundo está sin norte, el mundo está sin rumbo, porque como les decía el domingo pasado, el mundo se alejó de Dios. Las personas quitaron a Dios de en medio. Las personas hicieron a Dios a un lado. Iglesia no es algo, es alguien en quien creer. La fe no es creer en algo, la fe es creer en alguien. ¿Quieres saber en quién y por qué? Adoremos al Señor y luego venimos a desarrollar, basado en la palabra de Dios, qué es fe. Yo te quiero amar y tocar tu corazón y rendirme a tus pies, oh mi Señor. Quiero estar cerca de ti y adorarte con todo mi ser y rendirte toda gloria.
en valles de dificultad, te adoraré cantando aleluya, 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 cuando sienta yo caer, firme en ti yo estaré, pues tú eres mi refugio, oh Señor. No importa en dónde pueda estar, en valles de dificultad, te adoraré cantando aleluya, 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 Grande es el nombre del Señor, nosotros lo alabamos. Y cuando decimos aleluya, estamos diciendo bendito sea el nombre de Dios. Aleluya es una palabra compuesta que significa bendito sea Yahvé, bendito sea Jehová, aleluya. Y por eso cuando usted dice aleluya, usted está diciendo bendito sea el nombre del Señor. Y lo bendecimos. Y yo en lo particular le agradezco al Señor que me permitiera poder predicar este mensaje, que como le digo, sé que tiene sus bemoles, sé que a alguna gente no le va a parecer, pero bueno, es Dios y lo sustento en la palabra de Dios. Estoy hablando de fe basada en la palabra de Dios. Lo que tenemos hoy como fe, el mundo lo presenta, crea en algo, crea en cualquier cosa, crea en lo que se le ocurra para que usted se sienta bien, porque la fe basada en la esperanza hace que usted se sienta bien, hace que usted sea dominado por su mente. Eso se llama control mental, y al final pueda salir adelante basado en una fe paliativa, no una fe que cura, no una fe que sana. La fe verdadera tiene 5 características. Póngame mucha atención, anótelo, traiga su Biblia, en el cuadernito, anótelo, porque la fe verdadera tiene 5 características. Y si no cumple estas 5 características, no es fe real, es fe con minúscula. La fe con mayúscula cumple 5 características. Anote, la primera característica de la fe verdadera. La fe verdadera tiene origen divino. Repita conmigo, la fe verdadera tiene origen divino. La fe es la herramienta diseñada por Dios para darnos paz, para darnos fuerza, para darnos aliento, para darnos esperanza, para consolarnos en momentos difíciles,
pero sobre todo, como lo vamos a ver adelante, para poder creer en Él. Y la fe que tiene origen divino, no puede tener origen humano, basado en los caprichos y basado en las necesidades, basado en el sistema de creencias actual, porque el ser humano es tan cambiante que hoy cree que necesita algo, ¿o no? La gente ora: Señor, dame trabajo porque yo sé que el trabajo me va a ayudar, y con el trabajo voy a salir adelante, y con el trabajo yo voy a cambiar, y aparece el trabajo y no cambió. La necesidad era otra. Entonces la fe no puede ser basada en el ser humano. La fe real tiene un origen divino, y su origen es Cristo, Jesús, el Hijo de Dios. Todo lo que voy a decir lo voy a respaldar con la palabra de Dios, con la Biblia. Hebreos 12, versículo 1 y 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso. Despojémonos de todo peso del pecado. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos ¿en quién? En Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Corriendo con paciencia la carrera de la vida que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, porque Él es el consumador de la fe. Él es el autor de la fe. A mí me gusta como lo presenta la Nueva Versión Internacional, que sobre este mismo versículo dice: Jesús es el iniciador y el perfeccionador de la fe. Dice Nueva Versión Internacional. Y me gusta porque nos da una pauta a seguir sobre el origen divino de la fe. Jesús es el iniciador, Él la inicia, la fe en cada uno de nosotros, pero además la perfecciona. Esto quiere decir que la fe no es estática, que la fe basada en un origen divino no se estanca, no está en un solo lugar, sino que usted, a través de la fe, tiene un nivel espiritual diferente al de ayer. Usted hoy tiene que tener más y mejor fe que ayer, pero menos que mañana. Mañana su fe tiene que crecer, mañana tiene que ser diferente. La fe basada en la palabra de Dios no es estática. La fe basada en la palabra de Dios no desaparece. La fe basada en la palabra de Dios no se desalienta. El mundo ofrece soluciones temporales y la gente dice: bueno, yo tengo fe y yo voy y hago esto y hago lo otro, pero a los 2 días, como no se le dio la cosa, se cae. O la fe que promueve en alguien basada en las emociones, y la gente sale de las iglesias emocionado: y Señor, y yo pacto, y yo bendigo, y yo traigo ofrenda al altar, y el Señor me va a ayudar, y no me ayudó en el momento que yo quería, y me desilusioné, porque la fe no es basada en la palabra de Dios, no tiene un origen divino, y tampoco tiene a Jesús como el iniciador y perfeccionador. Punto número 1: la fe tiene un origen divino. Punto número 2: la fe es un don, un carisma, un regalo. Eso quiere decir don. Es un regalo dado por Dios, pero impartido por el Espíritu Santo. Otra vez, la fe es un regalo de Dios impartido por el Espíritu Santo. Primero, como es un don, no cuesta nada. Usted no tiene que pagar nada por ello, aunque hay alguien que lamentablemente hace lo contrario. Pero bueno, así aparece en la lista de los 9 dones de la carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 12, cuando enseña sobre los dones, sobre los carismas, y se nos muestra que la fe es un don dado por Dios, pero impartido por el Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios: porque a al ser humano, le es dada por el Espíritu, ojo con mayúscula, está hablando del Espíritu Santo, palabra de sabiduría, don; a otro, palabra de ciencia, por el mismo Espíritu; a otro, fe, por el mismo Espíritu; a otro, dones de sanidades, por el mismo Espíritu. Y ahí sigue la lista de los 9 dones. Pero dice que a otro, a las personas les es dada fe por el Espíritu Santo.
El Espíritu Santo es el único que imparte la fe en nosotros y lo hace de una manera específica y particular. Yo no le puedo imponer a usted fe. Yo no le puedo dar a usted fe. Yo no le puedo impartir a usted fe. No, ni nadie le puede impartir a usted fe. Creo que incluso cuando usted le ora al Señor, Señor, dame más fe, es un error. Es un error. Porque va a ver que el Espíritu Santo hoy en día imparte la fe, y esta es la tercera característica, estudiando la palabra de Dios. Nuestra fe, el don de fe, lo recibimos a través de la iluminación del Espíritu Santo cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios. Sin la palabra de Dios, usted tiene fe con minúscula, pero no una fe con mayúscula, no una fe verdadera. ¿Por qué? Porque sencillamente en la Biblia nosotros encontramos los atributos de Dios. Y al conocer los atributos de Dios, eterno, omnipotente, no hay nadie más potente que Él. Omnisciente, nadie sabe más que Él. Omnipresente, está en todo lado, soberano, hace lo que quiere. Cuando usted lee la palabra de Dios, usted se da cuenta de los atributos de Dios, usted deposita su fe en Él. Es que la Biblia es un compendio de relatos históricos que nos muestran los atributos de Dios. Y cuando usted lee la palabra de Dios, usted puede entender quién es Dios. Fuera de la palabra de Dios, usted se inventó su propio Dios. Por eso hay personas que dicen, yo tengo mi propia relación con Dios. Mentira. Tiene una relación con el Dios que usted se inventó, que se acomoda a sus circunstancias, pero no en el Dios verdadero, no en el Dios de la Biblia. La fe es dada por Dios de manera gratuita, impartida por el Espíritu Santo, cuando usted lee y escudriña la palabra de Dios. Porque leyendo y escudriñando la palabra de Dios, usted se da cuenta quién es Dios, conoce de sus atributos, y al conocer sus atributos, su poder, su majestuosidad, su omnipotencia, su omnipresencia, su soberanía, usted deposita su confianza en Él. ¿Me entiende lo que le estoy diciendo? Permítame ponerle este ejemplo. Cuando usted está enfermo, usted acude al médico y entra al consultorio, y lo primero que hace es vuelve a ver los títulos que están pegados en la pared, donde estos títulos certifican que esa persona es un especialista en el cuerpo humano, que pasó años estudiando el cuerpo humano. Y entonces usted va confiadamente a él, le tiene fe porque él le va a ayudar a mejorar su salud, le va a curar su enfermedad. Si no tuviera esos títulos en la pared, sería un charlatán, sería alguien que recibió inspiración de la naturaleza y que de pronto decidió que era médico, de pronto decidió que era un especialista, o de pronto decidió creer en pociones mágicas o en cualquier invento de la gente. Cuando el título respalda a la persona, usted se da cuenta que esa persona ha estudiado, es un profesional. Y la Biblia viene a ser como el laboratorio, como el consultorio de Dios, donde están pegados los títulos y los atributos de Dios. Y por tanto nuestra fe, la fe verdadera, es impartida como don a nosotros por el Espíritu Santo a través del estudio sistemático y continuo de la palabra de Dios. Si a usted le han predicado otra cosa, es fe con minúscula, no es fe verdadera. Cuarta característica: la fe por sí sola no ayuda en la solución de problemas. ¿Cómo, pastor, me podría repetir? Sé que son puntos difíciles y que a algunos se les está moviendo todo su sistema de creencias, pero el Señor me dio este mensaje hace tiempo y tengo que predicarlo tal cual, y tiene fundamento la palabra de Dios. Vea que no le he dicho nada que no sea basado en la palabra de Dios. La fe por sí sola no ayuda en la solución de problemas. Para la solución de problemas se necesitan dos partes: la acción de Dios y la acción del hombre. Repito,
Para que un problema sea solucionado, se necesita la voluntad de Dios y la voluntad del hombre. Este componente de acción humana es el que a nosotros nos hace diferentes, nos hace especiales, nos hace seres diferenciados de toda la creación de Dios. Porque a nosotros se nos dio raciocinio, se nos dio albedrío para decidir. Y mucha gente critica el albedrío diciendo que Dios, sabiendo todas las cosas, nos puso albedrío sabiendo que nosotros íbamos a pecar y por tanto es un Dios tirano. Está alejadísimo de la verdad. Es que simple y sencillamente, si Dios no hubiese permitido o no hubiese impuesto en nosotros albedrío, seríamos máquinas, seríamos robots programadas para un fin específico del Creador. Por ejemplo, quien inventó el robot de baterías y le puso en sus controles que caminara y moviera los brazos de esta manera, el robot solo puede hacer esto, no puede hacer otra cosa. Es decir, la máquina creada solo cumple el propósito del Creador. Pero Dios es tan bueno que puso en usted y en mí el albedrío para poder decidir, es decir, la voluntad. Y para solucionar los problemas, póngame atención, iglesia, se necesita de la voluntad de Dios y la voluntad humana. Pero Dios ya hizo su parte. Dios ya hizo su parte. ¿Qué queda? La voluntad humana. Alguna gente cree que la fe únicamente le va a ayudar a salir adelante, que si tiene fe se le van a solucionar los problemas. Por eso hay gente que pasa orando por un trabajo y no salen a buscarlo. No van a conseguir trabajo si no salen a buscar el trabajo, si no envían currículums. Señor, sáname, y sigue comiendo mal, se sigue alimentando mal. Por más que usted ore, si usted no pone de su parte, no se va a sanar. Señor, quítame, líbrame de este pecado, Señor, porque yo tengo deseos sexuales equivocados. Y si usted sigue promoviendo en su vida estas cosas, te vas a hundir más en el pecado por más que ore. Porque la fe por sí sola no soluciona problemas, necesita de la voluntad del hombre para solucionar problemas. Pastor, ¿usted está seguro de lo que está diciendo? Bueno, que no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Vamos conmigo, segunda de Pedro 1, del 5 al 11. Así escribió el apóstol Pedro a las iglesias que pasaban por crisis existenciales, por crisis emocionales, por crisis duras. Escribió el apóstol Pedro: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid, súmele a vuestra fe virtud. Ojo, a vuestra fe añádale virtud. Quiere decir, a vuestra fe añádale que sea una fe verdadera, no una fe cualquiera, una fe verdadera. Escribió el apóstol Pedro, no lo escribí yo. Si a usted no le gusta, le arranca la hoja a la Biblia, pero créame que en la próxima Biblia que usted compre, ahí va a aparecer. Dice el apóstol Pedro: añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Para ser partícipes de la naturaleza divina y ver el favor de Dios actuando en nosotros, se necesita fe. Pero además de la fe, usted necesita agregarle, como escribió el apóstol Pedro, una fe verdadera, una fe real. ¿Me está entendiendo? No es una fe cualquiera, es una fe basada en la palabra de Dios. Hemos visto 4 características de la fe. Para que la fe sea real, tiene que cumplir 5. Hemos repasado o hemos visto 4. 1, tiene que tener origen divino. 2, es un don, es un regalo de Dios impartido a través del Espíritu Santo. 3, nosotros recibimos el don de fe a través del estudio sistemático de la palabra de Dios. 4, la fe por sí sola no soluciona problemas. Número 5, ponga atención.
La fe no es para obtener milagros. ¿Cómo? La fe no es para obtener milagros. La fe es para obtener salvación. Repita conmigo. La fe no es para obtener milagros. La fe es para obtener salvación. Pero pastor, es que mire, yo veo en la televisión, yo escucho que mi fe me va a hacer obtener un milagro. Cuidado, porque los milagros en sí no son el objetivo. Dios no envió a su Hijo a hacer milagros. Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz, a hacer la ofrenda de sacrificio para que usted y yo, pecadores, tengamos entrada al reino de los cielos. Cristo no vino a hacer milagros, ese no es el fin. El fin del propósito de la venida de Cristo es que usted y yo tengamos entrada al reino de los cielos. Y sé que esto es duro de asimilar, porque han sido años de predicación, de promoción de la fe basada en milagros, y esto amontona a la gente. Se promocionan milagros para que la gente venga a la iglesia. Se promociona la añadidura antes que buscar primero el reino y su justicia. Y se amontonan muchos alrededor de iglesias que promueven milagros como si fuese el milagro el objetivo específico. Sé que usted se está preguntando, pero entonces la Biblia no nos muestra a nosotros muchos milagros que obtuvieron personas basados en la fe. Sí, pero la gente no lee toda la historia, el proceso de lo que conllevó ese milagro. Se quedaron en lo que les llamó la atención, se quedaron en la espectacularidad, no siguieron todo el proceso. Y déjenme ponerle varios ejemplos para poder entenderlo, porque sé que este punto es el más álgido del tema que el Señor me permite predicar el día de hoy. El pueblo de Israel que salió de Egipto. No hubo pueblo, ni generación, ni nación que haya recibido más milagros que la generación que salió de Egipto. Ellos recibieron milagros de todo tipo, toda la universalidad de la posibilidad de milagros lo recibió el pueblo de Israel. Póngame atención. Fueron liberados de la esclavitud y de Faraón. Recibieron milagros sobre la naturaleza. Dios les abrió el mar rojo para que pudieran pasar. Fueron liberados de la posibilidad de enfermarse. Recibieron sanidad. A ellos no los tocó la peste. Recibieron guía. En la noche el fuego les decía por dónde tenía que ir, y durante el día una nube de polvo les marcaba el camino. Recibieron protección. Los pueblos enemigos no lo tocaron. Durante el desierto recibieron providencia, recibieron maná del cielo y recibieron agua. No hubo ni ha habido una generación que haya recibido más milagros que la generación que salió de Egipto. ¿Y de qué sirvieron todos esos milagros? Si toda esa generación murió y no entró ninguno a la tierra prometida, que viene siendo el paralelismo del paraíso. ¿De qué sirve que usted reciba un milagro si al final usted no entra al cielo? ¿De qué sirve que usted reciba un milagro si usted no tiene salvación? Por eso los milagros en sí solos no representan absolutamente nada. La fe no es para que usted obtenga milagros. La fe es para que usted reciba vida eterna. Pablo escribe a los Romanos capítulo 10 versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y dice el apóstol Pablo, esta es la fe que predicamos. Esta es la fe, no ninguna otra, no milagros,
La fe que predicamos es que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Así que la fe que se predicó desde el inicio tenía el objetivo de decirle a la gente que creyera en Jesús como el único que nos puede dar a nosotros vida eterna. El pueblo de Israel recibió milagros, todos, y no entró a la tierra prometida. Los milagros no son un propósito en sí mismos, forman parte del proceso de la salvación, pero son solo una parte y de nada sirven si al final no se cumple el proceso. Le cuento una historia. Iba Jesús entre Samaria y Galilea y habían 10 hombres leprosos que dijeron: Maestro, ten misericordia, sánanos. ¿Qué hizo Jesús? Los envió donde los sacerdotes. Y dice el texto bíblico de Lucas, capítulo 17, versículo 11 en adelante, que mientras ellos iban donde el sacerdote, los 10 fueron sanados, pero solo uno se devolvió. Versículo 15. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron sanados, los que fueron limpiados, los que recibieron el milagro? Los otros 9, ¿dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero? ¿Sabe qué le dijo Dios al que regresó y se postró dando gracias delante de él? Le dijo: levántate, tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. La fe no lo sanó, la fe lo salvó. Aquellos otros recibieron sanidad, recibieron el milagro. No sabemos si fueron salvos. El texto nos dice que a aquel que regresó, Jesús le dijo que por la fe había sido salvado. Recibió sanidad, sí, pero la fe hizo que se salvara. ¿Qué prefiere usted? ¿La lepra o el cielo? Le dije que este mensaje tenía sus consecuencias, sus bemoles. Le pongo el último ejemplo, porque este último ejemplo resume la posición que le estoy diciendo. La fe verdadera tiene un propósito. La fe no es algo, la fe es alguien en que creer. La historia que se nos relata en Marcos 10, a partir del 49, se nos dice que había un hombre en Jericó ciego y mendigo llamado Bartimeo. Y cuando él escucha que viene la caravana donde está Jesús, él dice: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Él clama al Señor y él dice: ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dice: ¿qué quieres que te haga? ¿Qué milagro quieres que te haga? ¿En qué te puedo ayudar? Y Bartimeo le dijo que recobre la vista. Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. No lo estoy diciendo yo, lo dice el texto bíblico. Búsquelo en su Biblia. Tu fe te ha salvado. ¿Y qué dice después? Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Este es el proceso correcto. Esta es la fe verdadera. La fe verdadera nos hace creer en Jesús como nuestro único, suficiente Señor y Salvador. Le reconocemos. Dios el Padre nos da a través del Espíritu Santo la oportunidad que nosotros creamos en Jesús para obtener vida eterna. Bartimeo primero recibió la salvación y luego la sanación. Primero recibe la salvación,
luego la sanación. Y este es el camino correcto, iglesia. Gente que nos escucha, en momentos de dificultad como el que estamos viviendo, nuestra fe tiene que ser verdadera, sustentada en la palabra de Dios, sustentada en lo que es Dios, no en fábulas inventadas por el hombre, sustentada en la palabra de Dios. La fe mayúscula, con F mayúscula, no es algo, es alguien en quien creer, en el Hijo del Dios viviente. Lamentablemente se nos ha promovido otra fe. Por eso le dije que en momentos de crisis a mí no me preocupa la salud, no me preocupa la economía. Momentos como el que estamos viviendo, me preocupa que el sistema de creencias ha sido alterado y ha sido afectado. Y el mundo promueve falsas doctrinas. El mundo promueve lo que cree que es solución, pero el mundo no ha sido transformado. Me preocupa lo que la iglesia de Jesucristo está predicando, lo que la iglesia de Jesucristo está enseñando, incluso hoy, en momentos de crisis. Porque si nuestra predicación no busca que las personas primero aseguren su salvación, es una falsa enseñanza y es una falsa doctrina. No podemos promover milagros. El milagro en sí solo no es el objetivo, es que usted tenga entrada al reino de los cielos. 5 características tiene que tener la fe. Número 1, de origen divino. Número 2, es un don, es un regalo del Señor, impartido exclusivamente por el Espíritu Santo, nada más. Número 3, obtenemos ese don cuando estudiamos a Dios en su palabra. Número 4, la fe por sí sola no es el objetivo. La fe no es para obtener milagros, la fe es para obtener salvación. El relato de Bartimeo nos marca el camino correcto a seguir en tiempos difíciles, cualquiera que sea la crisis por la que estemos pasando. Lo que pasa es que lamentablemente equivocamos el camino y sacamos la fe de la verdadera ecuación, o sacamos a la verdadera fe de la ecuación, sacamos a Dios de la ecuación. Y la gente busca primero el milagro y luego la salvación. No han entendido que primero hay que venir a los pies de Cristo, que primero hay que tener una relación con Dios, que primero hay que asegurarse la salvación, y el resto de las cosas Él las va a añadir. Gloria a Dios porque el Señor me ha permitido predicar sobre la fe basada en la palabra de Dios en tiempos de crisis como el que estamos viviendo. No solo la crisis producto del COVID, de la pandemia. En momentos de crisis nuestra salud se ve afectada, nuestra economía se ve afectada, pero sobre todo nuestro sistema de creencias. Y esto sí me preocupa, porque la fe no es algo, es alguien en quien creer. La salud no me preocupa. La Organización Mundial de la Salud publica que el virus no se mantiene en el cuerpo por toda la vida. Le voy a poner aquí el link donde usted puede revisarlo. La propia Organización Mundial de la Salud publica que es más la cantidad de personas que se recuperan que las personas que se enferman del COVID. Y que es muchísimo más las personas que se recuperan que las personas que mueren. En Costa Rica, el virus tiene una tasa de mortalidad de menos del 1%. En el mundo creo que no supera ni el 4%. Así que afecta la salud, sí. Sé que duele perder a una persona, sí, pero que no somos eternos. Las personas tienen que morir. Y mire, perdóneme si soy tan franco y tan directo en esto. A mí no me preocupa la muerte. Yo estoy listo para irme en el momento que Dios decida llamarme.
Si Dios decide llamarme hoy, me voy a ir hoy. Y tengo la plena certeza que estaré con Él por y para siempre, porque no tengo cuentas pendientes con Dios. La gente que tiene miedo de morirse tiene cuentas pendientes con Dios. La gente se muere, nadie es eterno, solo Él, solo Dios. Así que la salud no es un tema que me preocupa. La economía tampoco me preocupa. ¿Sabe una cosa? La historia dice que luego de las crisis, el ser humano ha reinventado su forma de obtener dinero, de obtener recursos, de sobrevivir, y le ha ido mucho mejor. Las crisis han provocado, o la crisis provocó, por ejemplo, la revolución industrial. La crisis provocó que el ser humano aprenda a vivir de manera diferente. El domingo pasado les decía, ¿sabe por qué la humanidad está de rodillas? No porque tenga miedo de no entrar al reino de los cielos. La humanidad está de rodillas porque posiblemente su sistema de vida, su estatus, su comodidad ya no va a ser la misma. Y conversaba con varias familias esta semana y le decía, yo le agradezco a Dios que el coronavirus afecte la economía, porque al menos si usted tiene como yo 45, 50 años o más, nosotros no teníamos las comodidades que tienen nuestros hijos o las generaciones nuevas. Y usted y yo éramos tan felices con menos. Nuestra juventud, nuestra niñez era diferente, éramos niños felices con menos. Teníamos una mudada de fin de semana con la que íbamos a la iglesia y nos poníamos los mejores zapatitos y teníamos un par de zapatos que había que cuidarlos. Incluso ya cuando no nos quedaban, nuestro pie se transformaba porque había que doblar los dedos porque nos tenía que quedar todavía. Y ese par de zapatos era heredado a nuestros hermanos menores. Éramos tan felices, tan felices. ¿Sabe qué pasa con estas generaciones? Estas generaciones tienen todo, todo. Y son generaciones que necesitan psicólogos, que necesitan psiquiatras. Son generaciones que no son felices, son niños con depresión infantil, son jóvenes que no encuentran el sentido a la vida. Por eso le dije, a mí no me preocupa la economía, porque creo que Dios tiene un propósito detrás de todo esto. Me preocupa el sistema de creencias, porque el mundo sigue ofreciendo soluciones y hay gente que sigue las soluciones que el mundo ofrece. Me preocupa más cuando se vende una fe equivocada, que el objetivo no sea que las personas encuentren el reino. Una fe basada en Cristo como el autor y consumador de la fe. Una fe que no nos lleve al cielo. Permítame terminar de esta manera. Y sé que el mensaje se ha extendido hoy, pero como le repito, oré mucho. Y este era el momento de predicarlo, porque sé que este mensaje transforma vidas, tocará su vida, su sistema de creencias para bien. Y este era el momento para predicarlo, no antes. Este es el momento. A las personas que se congregan un día les conté esta ilustración, este relato para que resuma toda la enseñanza. Y si usted es miembro de nuestra iglesia y está escuchando, pues vuélvalo a oír y vívalo nuevamente. Y si no, pues escuche. Cuenta la historia que había un hombre coleccionista de arte, muy famoso, un hombre que tenía mucho dinero, y coleccionaba las mejores pinturas de los mejores artistas del mundo. Este hombre tenía un hijo que fue llamado al ejército a servir como militar y se fue a la guerra. Dice la historia que en medio de la batalla, iban a matar a su mejor amigo. El hijo corrió y se puso enfrente de las balas para que las balas le pegaran a él y no impactaran a su amigo. El hijo dio su vida en sacrificio por su mejor amigo. Pasó el tiempo y el mejor amigo, el que recibió la salvación por parte del hijo del coleccionista, dibujó una pintura con la foto de quien había dado la vida por él, y fue y se la entregó al coleccionista.
al papá, como honor, como reconocimiento por lo que el hijo había hecho. Dice la historia que pasó el tiempo y el coleccionista de arte murió. Y había que subastar toda su fortuna, especialmente todas sus obras de arte. Y el juez ejecutor de la subasta comenzó la subasta y habían reconocidas pinturas, Van Gogh, Rembrandt, Picasso, qué sé yo. Los mejores pintores, las mejores pinturas las tenía él en colección. Y la sala estaba llena de multimillonarios que venían a la subasta de las pinturas. Y el juez ejecutor de la subasta comienza, y la primera pintura que expone es el dibujo que había hecho el soldado. Y comienza diciendo: ¿hay alguien que dé $1,000 por esta pintura? Y el público comenzó a abuchar. No, nosotros queremos los Rembrandt, queremos los Picasso. Bueno, $500. ¿Quién da $500 por esta pintura? Nadie. ¿Quién da $200? Nadie. ¿Quién da $100? Nadie. Y el público comienza a impacientarse. No, venimos por las pinturas de verdad. ¿Cómo es posible que nos presente la pintura hecha por un soldado del hijo del coleccionista? Eso no vale nada. Nosotros venimos por las pinturas de verdad. Y sigue bajando el juez de la subasta el precio hasta que llega a $1. Por $1, ¿quién se lleva esto? Levanta la mano el jardinero y dice: yo doy $1. El jardinero que trabajaba en la casa del coleccionista. El juez dice: vendido al jardinero. Y se acabó la subasta. Todos se quedaron sorprendidos. ¿Por qué? Atrás de la pintura del hijo del coleccionista había una leyenda que decía: quien se lleva al hijo se lleva todo. Qué maravillosa ilustración. Porque igual es en la vida: quien se lleva al Hijo de Dios se lleva todo. Quien busca primero el reino y su justicia, todas las cosas serán añadidas. En tiempos de pandemia, en tiempos de crisis, busquemos primero al Hijo y el resto será añadido. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nuestra fe hoy es sustentada a través de ella. Ore conmigo y diga: Señor, gracias por este mensaje. No seré un oidor. Este mensaje no es para emocionarme. Este mensaje es para instruirme. Este mensaje es para transformarme. Gracias, Señor, porque he entendido, basado en la palabra de Dios y no en las palabras del pastor Brian, qué es la fe. Yo le digo: pida perdón. Dígale: Señor, perdóname si en algún momento mi fe ha sido equivocada, si he puesto mi fe en otra cosa, si me he dejado llevar por la tentación, por las emociones, por las circunstancias que el mundo me ofrece. Hoy entiendo que mi fe debe ser puesta en el autor y consumador, en el iniciador y el perfeccionador. Gracias, Señor, porque si mi fe está puesta en ti, hoy decido poner mi fe en Jesús como Señor y Salvador, todo me será añadido y no habrá preocupación sobre mi vida, aún en tiempos de pandemia. Ni la salud ni la economía serán un problema, porque mi fe está puesta en tu Hijo Jesús, que es Dios, vive y reina por los siglos de los siglos. Amén y amén. Hasta el próximo domingo, si Dios así lo permite. Recuerde, frente al Colegio María, 2 servicios, 8 y 10 de la mañana. Los esperamos, y nuestros mensajes evidentemente continuarán también a través de las plataformas de mis redes sociales y a través de los sistemas de Telered y Más Televisión, los canales en todo el país. Les quiero mucho, les amo en el Señor Jesús.
Gracias por ser los receptores ideales de este mensaje, el cual el Señor quería que usted recibiera. Muchas bendiciones.